Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 28. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, por amado Jehová, por este día, por darnos un día más de vida y de salud, por darnos un día y una oportunidad más para poder escuchar tu palabra, Padre, de darnos cuenta de nuestras necesidades espiritual y que necesitamos de ti para vivir, para poder sentir paz, porque tú eres nuestra roca, nuestra vida, porque sin ti nada tendría sentido en este mundo, Padre. Ayúdanos a permanecer siempre fuertes y firmes a tu lado, haciendo tu voluntad. Guíanos en cada acción, en cada decisión, que no tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento en la manera que el mundo ve las cosas, sino que hagamos siempre las cosas como tú deseas, Padre, como tú esperas, poniéndote siempre a ti primero y haciendo tu voluntad. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Ayúdanos, Padre Celestial, eh, con tu Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento. También guíanos para poder entender tu palabra, Padre. Poder entender tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, en este capítulo, como vemos, eh, David comenzó a citar, a hacer una reunión, ¿verdad? A todos los oficiales de Jerusalén, los dirigentes políticos, comandantes de las 12 divisiones del ejército, los otros oficiales del ejército, funcionarios a cargo de su finca, de su ganado y otros hombres de autoridad. Entonces, a todas las personas más importantes eh, del, eh, de Jerusalén fueron invitados, ¿verdad? Y entre ellos, como dicen, hombres de autoridad en su reino. Reunió a todos y les dijo, se levantó y les dijo, ¿verdad? Significa que era algo muy importante que tenía que decir. Como sabemos, David ya estaba en edad bastante avanzada, entonces sabía que el que iba a gobernar, ¿verdad? Después de él iba a ser Salomón, tal y como Dios se lo había dicho. Entonces él reunió a todos y les dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo en el cual el arca del pacto del Señor pudiera descansar, un lugar en que nuestro Dios tuviera su morada. Como sabemos, el arca de la alianza, ¿verdad? El arca del pacto del Señor era un arca que fue hecha en los tiempos de Moisés y que fue Bezalel que construyó, hizo los detalles de los ángeles que estaban encima del arca. No era exactamente ángeles lo que le llamaban, eran querubines, que eran los que cuidaban el arca, ¿verdad? Eran dos que estaban mirando sobre el arca del pacto. Y esta arca era toda de oro y como sabemos, Dios mandó hacer el tabernáculo que era donde la iban a poner. Y el tabernáculo estaba en el lugar santísimo, que era un lugar donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote y una vez al año, ¿verdad? Después nadie más podía entrar, porque si alguien entraba, podía correr el riesgo de morir. Entonces, esta arca, como sabemos, pasó por diferentes sitios, como ya hemos leído, ¿verdad? Pero cuando David tuvo su palacio, su casa tan hermosa, él dijo, yo tengo una casa hecha de cedro y mi Señor vive en un templo tan simple. Entonces tuvo la idea de querer hacerle un templo maravilloso para él, ¿verdad? Donde el arca del pacto pudiera descansar. Entonces, esta idea, como sabemos, fue de David, porque David quería que así como él tenía un lugar tan bonito para estar, para vivir, se sentía tan agradecido con Dios que dijo lo mínimo que puedo hacer es hacerle un templo también
para él, para que descanse el arca del pacto. Entonces, eso es lo que les está diciendo a ellos, ¿verdad? El arca del pacto del Señor pudiera descansar. Pero, como sabemos, Dios les dijo, tú no me construirás el templo, porque eres guerrero y has derramado mucha sangre. Como todos sabemos, David estuvo en tiempos muy difíciles, tuvo que pelear mucho, luchar mucho y estar en muchas guerras para poder lograr que Israel tenga paz. Pero en cada una de esas guerras sabemos que no estaba solo, que Dios estaba con él y por eso Dios hizo que ganara todas y cada una de las batallas, porque David estaba con Dios y Dios estaba con David. David jamás hacía algo si no consultaba primero con Dios. Y siempre que tenía la guerra sabía que Dios estaba adelante en la batalla. Y esto nos lleva también a nosotros en nuestra vida diaria. En cada batalla que tengamos, en cada dificultad que tengamos, en cada proyecto que tengamos, en cada decisión que tengamos que tomar. Tomemos siempre en cuenta a nuestro Padre. Tomemos siempre en cuenta los deseos de nuestro Dios. Entonces, si voy a hacer esto, ¿qué es lo que Dios quisiera que haga? ¿Qué es lo que Jesús haría si estuviera a mi lado? ¿Qué me diría? Entonces, es importante siempre, antes de tomar cualquier decisión, cualquier acción, o si tenemos momentos de dificultad, que nos sentimos mal, agobiados, solo la oración y poner a Dios primero nos va a dar la tranquilidad. Entonces, si estamos en momentos difíciles, de tribulaciones, de problemas, dificultades, enfermedades, oremos y pidamos a Dios que nos dé la fortaleza que necesitamos. Entreguemos nuestras dificultades, nuestros problemas en sus manos y pongámoslo a Él primero, delante de esa batalla, para que Dios se encargue de resolverla, porque nada está en nuestras manos. Entonces confiemos, pongamos a Dios y dejemos que Él se encargue de resolver todo, porque nuestro Padre ya tiene la solución de nuestros problemas antes que nosotros mismos supiéramos del problema. Pero ¿qué tenemos que tener? Fe, confiar en Dios, ponerlo siempre delante de cada dificultad, de cada problema. Y también cuando tengamos tiempos de paz o de tranquilidad o simplemente estemos viviendo cada día de nuestras vidas, pongamos siempre a Dios primero, para que sea Él quien nos guíe nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que sea Él quien tome las decisiones en lo que vamos a hacer en nuestra vida diaria, en diferentes, qué trabajo, qué debo estudiar, debo ir a ese sitio, no debo ir a ese sitio, estará bien que haga esto, será agradable esto a mi Dios, no será bueno que haga. Entonces, cada cosa que hagamos en nuestra vida diaria, pongamos siempre a Dios primero y hagamos la voluntad de Él y no la nuestra o la que el mundo nos dice que es lo mejor. Porque sabemos que este mundo está gobernado por el diablo, por el demonio, ¿verdad? Por Satanás. Entonces no queremos seguirlo a él ni a las cosas de este mundo. Y para eso tenemos que aferrarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, donde podemos tener la claridad. Tenemos que leerla para poder entenderla y que nada ni nadie nos confunda. Entonces, qué importante. En cada problema que tengamos o dificultad, momentos difíciles, oremos, dejemos en las manos de Dios nuestro problema y tengamos paz. En nuestra vida diaria, antes de cualquier decisión, acción que vayamos a tomar, pongamos delante a nuestro Dios y oremos para que Él sea quien nos dirija y que tomemos las decisiones de acuerdo a lo que Él desea o espera que hagamos, no nuestras propias decisiones, ¿verdad? Entonces, la idea fue de David, ya que decía yo vivo bien, quiero que mi Dios también, ¿verdad? ¿Cómo va a estar viviendo mi Dios en un lugar tan pequeño, tan simple como era el tabernáculo? Él quería darle algo muy grande, construir un templo maravilloso y glorioso para el Señor.
pero como ya había estado en muchas guerras, Dios no le permitió que lo hiciera, pero le dijo: no obstante, el Señor Dios de Israel me ha escogido de entre toda la familia de mi padre para iniciar una dinastía. El Señor, por su gracia, me favoreció y me hizo rey sobre todo Israel. El Señor me ha dado muchos hijos, y de entre ellos ha escogido a Salomón para que sea mi sucesor en el trono de su reino. En efecto, me ha dicho: tu hijo Salomón construirá mi templo. Entonces, antes de seguir esto, acá David nos está diciendo que Dios lo escogió. Como sabemos, David era el último de sus hermanos y era un cuidador de ovejas, ¿verdad? Entonces, Dios lo escogió para hacerlo rey de Israel. No como dicen, porque era fuerte, grande, habilidoso. Por el contrario, era delgado, no muy alto, pero con un maravilloso corazón, porque Dios quería transformarlo, ¿verdad? Y demostrar que él así solo sería imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y se convirtió no solamente en rey, sino un rey amado, valiente, fuerte, que defendía a su pueblo. Y ese cambio, eso lo hizo Dios. Y es por eso que nuestro Dios está con aquellas personas afligidas, personas que están pasando momentos difíciles, momentos de dolor, de sufrimiento, porque es ahí donde Dios está. Porque Dios dice: aquellos que están sufriendo ahora, en estos tiempos, luego vendrá el tiempo que Jesús va a llegar, y que es más pronto de lo que cada uno de ustedes cree. Jesús va a llegar y Dios les limpiará toda lágrima de sus ojos, porque lo demás ya habrá pasado. Entonces, aquellas personas que están sufriendo y pasando tiempos difíciles hoy día, siéntanse contentos, que Dios está con ustedes, que Dios les limpiará cada lágrima que están llorando y vivirán tiempos de paz y de amor. Pero lo único que tienen que hacer es poner a Dios primero, ¿verdad? En todo lo que hagan. Entonces, Jehová escogió a David para convertirlo en rey. Y luego dijo: de entre todos mis hijos, dice, en efecto, me ha dicho: tu hijo Salomón construirá mi templo, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Entonces, Jehová Dios vio algo en Salomón que era muy noble, muy humilde, muy sencillo, un gran corazón. Y vio algo en él que dijo: este va a ser el rey de Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero no solamente le dijo eso. Le dijo: tu hijo Salomón construirá mi templo, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Como mismo David dice: a mí jamás me dijo eso. Lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Qué maravilloso privilegio, ¿verdad? Qué maravillosa bendición de Salomón. Y luego le dijo: y si él continúa obedeciendo mis mandamientos, ¿qué quiere decir? Que Salomón era obediente a los mandamientos de Dios. Él obedecía siempre la voluntad de Dios. Era noble, de buen corazón, humilde, ayudaba a los demás, hacía la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice: y si él continúa obedeciendo, o sea, por esto y muchas otras cosas más probablemente, Dios lo eligió para ser el rey de Israel y para darle esta bendición de que será como su hijo y yo seré como su padre. Y si él continúa obedeciendo, si él continúa haciendo mi voluntad, si él sigue obedeciendo mis mandamientos, y eso es para nosotros.
Si nosotros somos obedientes a Dios, si nosotros lo ponemos siempre primero, si somos obedientes a su palabra, a lo que Él nos manda, Dios nos va a bendecir. No solamente tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón porque estamos haciendo lo correcto, sino que lo que hagamos va a estar bien porque está bien ante los ojos de Dios, porque es lo que Dios nos pide hacer, sino que encima Dios nos va a bendecir por ser obedientes a su voluntad. Y esto es lo que le dice David a Salomón, lo que Dios le dijo, ¿verdad? Si continúa obedeciendo mis mandamientos, le dice Dios, e instrucciones como hasta ahora, porque hasta ese momento Salomón era obediente de los mandamientos y de las instrucciones. Si él continúa así, haré que su reino dure para siempre. ¿Se dan cuenta cómo es el amor de nuestro Padre? Cuando nosotros somos humildes, cuando somos obedientes a su palabra, cuando hacemos su voluntad y no la nuestra, recuerden, las cosas no son como a mí me parezca, como yo crea que es mejor, como es más conveniente para mí, sino si ponemos a Él primero, si hacemos lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, sabemos que estamos haciendo su voluntad, que estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, hasta el momento, Salomón estaba siendo obediente a los mandamientos e instrucciones. Entonces, Jehová le dice, si él continúa así, yo haré que su reino dure para siempre. Igual, si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos manda, no solamente viviremos en paz y seremos felices, sino que estas bendiciones pasarán también para nuestras familias y por generaciones. Aquí delante de los dignatarios de Israel, del pueblo de Dios, y a la vista de nuestro Dios, te doy instrucciones para que escudriñes todos los mandamientos del Señor. Entonces, 1. ¿Por qué le dijo David que a la vista de nuestro Dios? Porque Dios está en todo momento con nosotros. Él nos ve todo el momento lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo lo hacemos, nuestras intenciones, nuestro corazón. Entonces, nada se escapa de Él. Y en todo lo que hagamos, Él nos está mirando. Y sabemos si estamos haciendo algo de corazón o simplemente para la foto o simplemente por cumplir. Entonces, qué importante que es que en todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él está mirando todo lo que estamos haciendo. De que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Porque nada escapa a los ojos de Dios y sabemos que si hacemos cosas a nuestra manera, como nos parece, como nos da la gana simplemente o como el mundo nos dice, nuestras acciones tendrán consecuencias. 1, nos alejaremos de Dios y 2, moriremos y probablemente vayamos al infierno, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, y hagamos las cosas como Dios nos pide, con amor. Entonces aquí dice David, a la vista de nuestro Dios, porque Él está en todas partes, te doy instrucciones para que escudriñes todos los mandamientos del Señor. ¿Qué es escudriñar? Buscar hasta lo más mínimo, buscar los mínimos detalles que pueda haber. Entonces David le dice a su hijo Salomón, te doy instrucciones para que escudriñes todos los mandamientos del Señor. Y esto es algo que nosotros también debemos hacer. No escudriñar los mandamientos, pero sí su palabra, la palabra de Dios. Escudriñar la Biblia, lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dijo cuando estaba ahí. Ver cada detalle. ¿Qué pasa si ya hemos leído ese capítulo y alguien nos vuelve a leer? Pues volverlo a leer. Y si ya lo leímos, volverlo a leer,
porque no porque ya hayamos leído la Biblia, quiere decir que ya lo sabemos todo. Es importante seguir leyendo porque muchas veces algo que leímos cuando teníamos, no sé, hace 1 año o 2 años, vuelvo a leer ahora, encuentro algo que no me había dado cuenta quizás la primera vez, o aprendo algo o entiendo algo que no me había fijado la primera vez que lo leí o la segunda vez que lo leí. Entonces, es importante siempre, como dice David, escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la Biblia. Entonces, ver, leer y tratar de entender hasta lo más mínimo. Pero recordemos que cuando leemos la palabra o que debemos escudriñar su palabra, jamás lo hagamos con nuestro propio entendimiento, exactamente, sino orar y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dé la claridad para poder entender su palabra, porque no queremos entender en la manera que nosotros creemos o nos parece, porque somos imperfectos y nos podemos equivocar. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo, pues tendremos la claridad y aprenderemos realmente lo que Dios desea que aprendamos. Entonces, es importante que antes que escudriñemos, leamos la palabra, poner a Dios primero y buscar, leer, investigar, entender para que Dios nos ayude. Porque está bien claro, ¿verdad? Y acá mismo también David le dice a su hijo, si tú buscas, encontrarás, porque eso está escrito. Quien quiera conocer la verdad, quien quiera acercarse de verdad a Dios, quien quiera conocerlo, solo necesita buscar y lo encontrará. Porque quien busca, encuentra. Quien toca, se le abre la puerta. Entonces, no nos olvidemos de eso. Dios nos ha dado su palabra cerca a nosotros. Aún que no hay nadie que no pueda leer ahora su palabra. Entonces, no pierdan la oportunidad de seguir leyendo la Biblia. Y recuerden también que leyendo las Escrituras tienen muchos otros videos donde ya hemos terminado de leer el Nuevo Testamento. Así que si ustedes quieren seguir aprendiendo, vayan al Nuevo Testamento, sigan leyendo y pueden leerlo junto conmigo o escuchar esto o ustedes mismos como lo hacemos ahora. Pero no dejen de leer la palabra, no dejen de acercarse a Dios, porque así como un amigo, para tener los mejores amigos necesitamos conocernos más, eh, estar más tiempo juntos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos verdaderos amigos? Es cuando todos los días estamos juntos, o bien jugando, o bien en el colegio, o bien en la universidad, o bien en el trabajo. Esa relación que tenemos con esa persona constantemente es que nos hace que sean mejores amigos, que hace que conozcamos más de ellos. Y es exactamente igual con nuestro Padre. Si estamos más cerca a su palabra, si estamos leyendo todo el tiempo su Biblia, si estamos llenándonos de cosas espirituales, si vemos programas que nos ayudan a aprender más de Él, porque hay muchos programas, muchas series bíblicas que nos ayudan a estar más cerca a lo que estamos leyendo, que es como crónicas o reyes que ya hemos terminado de leer. Hay series bíblicas que se llaman Reyes, donde podemos ver lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y es maravilloso porque eso hace que nos quede más grabado a nosotros todas las cosas que pasaron, cómo Dios respondió, las cosas positivas de las personas y las cosas negativas de lo que hicieron. Entonces, ver estas series bíblicas nos ayudan mucho a incrementar también nuestra parte espiritual. Entonces, dice, te doy instrucciones para que escudriñes todos los mandamientos del Señor en tal forma que puedas continuar gobernando. Y luego tus hijos, y luego que puedas gobernar con esta buena tierra y la dejes en manos de tus hijos para que la gobiernen para siempre. Luego David le dice, Salomón, hijo mío, dedícate a conocer al Dios de tus padres, adóralo y sírvele con un corazón limpio y una mente
y una mente rendida a Él, porque el Señor ve todo corazón y entiende y conoce todo pensamiento. Tratemos de esto de aquí, atesorarlo y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y voy a volver a repetir, y si gustan ustedes, apúntenlo, escríbanlo y llévenlo guardado. David le dice a Salomón: dedícate a conocer al Dios de tus padres. Dediquémonos a conocer a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Adóralo. Adoremos también a nosotros, al único Dios, y sírvele. Vivamos para hacer la voluntad de nuestro Dios, con un corazón limpio y con una mente rendida a Él. Que todo sea para Él y por Él, porque el Señor ve todo corazón y entiende y conoce todo pensamiento. Si tú lo buscas, lo encontrarás, pero si tú lo abandonas, lo desecharás permanentemente. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere estar cerca de Dios, lo puede hacer cuando lo ponemos a Dios primero, cuando estamos leyendo su palabra, cuando nos acercamos a Él, cuando lo ponemos en oración en todo momento. Pero si lo abandonamos, ¿cómo lo abandonamos? Cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando hacemos las cosas que nos parezca conveniente y no, o queremos hacerlas y no lo que Dios nos dice, no lo que está escrito en la Biblia. Cuando queremos poner primero nuestras decisiones antes que lo que Dios nos dice. Ahí es cuando nos empezamos a acercar, a alejar de Dios, y entonces de esta manera lo abandonamos y dice, y Él te desechará permanentemente. Entonces, son nuestras acciones las que nos hace o acercarnos o alejarnos de Dios. Y está en nosotros en saber qué es lo que deseamos hacer, qué queremos para nuestra familia, que vivan la vida en este mundo disfrutando la vida loca, que de nada sirve, o que se enfoquen en lo que es el reino de Dios, que Jesús ya va a venir pronto y nos va a juzgar a todos. Queremos vivir para siempre al lado de Dios, estando con Jesús, viviendo un mundo de paz, disfrutando de la vida, o queremos estar en el infierno y morir para siempre. Esa es nuestra decisión. Recordemos que los que están pasando momentos difíciles ahora heredarán el reino de Dios. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros estamos para servir a nuestro Dios, para hacer su voluntad, para ayudar a que otros no se sientan tan mal, que sepan que lo que están viviendo ya va a pasar, que todo es solo un momento y que la llegada de Dios, de Jesús, es pronto. Y que eso es lo que nos tenemos que enfocar. En el reino de Dios, donde tendremos cuerpos nuevos, donde ya no habrá muerte, más dolor, más sufrimiento, enfermedades, nada de eso. Todo eso ya habrá pasado. Entonces dice, sé muy cuidadoso porque el Señor te ha elegido para construir su sagrado templo. Sé vigoroso y actúa de acuerdo a lo que Él manda. Nuevamente David le dice, actúa de acuerdo a lo que Él manda. Entonces, muchas cosas importantes que rescatar de las palabras que le dijo David. Uno, tener un corazón limpio y una mente rendida, entregada solo a Dios, ¿verdad? Luego dice, escudriñar las palabras de nuestro Señor. Luego dice, adóralo y sírvele con corazón limpio y una mente rendida a Él. Luego dice que si tú lo buscas, lo encontrarás, pero si tú lo abandonas, te desechará. Tengamos eso presente en nuestras acciones cada día. Y luego dice
que sea cuidadoso porque el Señor lo ha elegido para construir el templo. Sé vigoroso y actúa de acuerdo a lo que Él manda. Y es como nosotros debemos actuar en nuestra vida diaria, de acuerdo a lo que Dios nos manda. Luego dice, David procedió a entregar a Salomón los planos del templo, porque David tenía todo listo, los planos, también los proyectos de planos para el tribunal exterior, los aposentos, las cámaras de almacenamiento del templo, las tesorerías, porque el Espíritu Santo le había dado a David todos estos planes. Entonces, no es que David esté haciendo las cosas a su manera, que lo haya edificado como a él le parece, o hay que llamado a alguien que le ayude. No. Tal y como se hizo el templo la primera vez, ¿se acuerdan? El tabernáculo, perdón, cuando estaba Moisés y Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer. Dios también le dio las instrucciones a David de cómo tenía que ser el templo. Y acá mismo lo dice como acabo de leer. El Espíritu Santo le había dado a David todos estos planos. Entonces, era el Espíritu Santo quien guiaba a David. Luego fue pesado, como sabemos, la plata, el oro, el bronce, cantidades inmensas para todo lo que se iba a necesitar hacer. Finalmente pesó el oro refinado, destinado a la construcción del altar del incienso y para hacer los ángeles de oro con sus alas extendidas sobre el arca del pacto del Señor. Y esto es una obra maravillosa que si ven la serie Reyes van a poder ver cómo es el arca, cómo hicieron el templo, todo casi era de oro, era algo maravilloso. Dice, cada parte de este plano, expresó David a Salomón, me fue dada por escrito de mano del Señor. ¿Se dan cuenta? Fue Dios mismo quien lo hizo. Entonces, sé enérgico y valiente y pon manos a la obra. No te amedrentes por la envergadura, o sea, por la dimensión del trabajo, por lo grande de muchas cosas que tienes que hacer de la tarea, porque el Señor mi Dios está contigo y no te abandonará, y Él hará que cada detalle sea llevado a un feliz término, que Dios va a estar con él y Dios lo va a guiar. Y recuerden que ese Dios de David, ese Dios que estaba con Salomón, es nuestro mismo Dios. El Dios que hace que todos los días salga el sol, que haya un nuevo día. Ese es nuestro Dios, es nuestro Creador, quien nos ama, a quien le oramos y a quien le debemos absolutamente todo. Recordemos que lo único que tenemos que hacer, lo único que nos pide nuestro Dios es que lo amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que lo pongamos siempre primero, que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, que no dejemos que nadie nos confunda, que lo pongamos siempre primero, que hagamos su voluntad, que seamos obedientes, ¿verdad? Que no cometamos los errores como hicieron Adán y Eva, que se dejaron guiar por la serpiente. La serpiente sabe cómo llegar a nosotros, cómo distraernos, pero no permitamos que nada ni nadie nos distraiga ni nos aleje de nuestro Dios. Escudriñemos las Escrituras, así como David le dijo a su hijo, vivamos para nuestro Dios, hagamos su voluntad, seamos obedientes a sus mandamientos y tengamos, como dice, adoremos a nuestro Dios y sirvamos con un corazón limpio y una mente rendida a Él. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.